Buenas tardes a todos. Voy a comenzar la clase donde quedamos el día de ayer. Entonces, vamos a comenzar con este, que es el problema 31. Dice así: un cuerpo se mueve en dos dimensiones con los siguientes parámetros: la velocidad en X, la velocidad en Y. Me dicen que la posición inicial en Y, en X y la aceleración en Y también son igual a cero, y además me indican que la aceleración en X es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Me piden acá escribir los vectores velocidad y aceleración, luego escribir las ecuaciones de movimiento para la partícula y finalmente realizar todos los gráficos de posición y tiempo hasta t igual 2 segundos. Acá debería decir desde 0 hasta 2 segundos. Bueno, entonces voy a cortar esta imagen yo acá, la voy a copiar en OneNote para ir viéndola desde acá, ¿sí? Y lo vamos a resolver. Entonces acá colocamos dibujar el lapicito, entonces esto le vamos a poner 1, 2 y 3. Entonces la parte 1 me pide escribir los vectores velocidad. Entonces yo sé que el vector velocidad, ¿ya?, debería ser igual a la componente x de la velocidad y la componente y. ¿Ya? Entonces, esto estaría correcto si la velocidad es constante, ¿sí? Pero en este caso, como me dan una aceleración, lo que yo tengo que hacer es ir despejando de poquito en poquito estos vectores. Por lo tanto, en vez de escribir como el vector velocidad, voy a escribir el vector velocidad inicial y en cada una de las componentes la velocidad inicial. Además voy a escribir la aceleración y finalmente voy a escribir el vector posición inicial. ¿Ya? Entonces en cada una de las componentes va la aceleración en X, por ejemplo, la aceleración en Y, la posición inicial en X y la posición inicial en Y. Esto nos lleva a nosotros en que el valor de la velocidad inicial, ¿ya?, o el vector velocidad inicial, va a ser igual a esta componente en X y a esta otra componente en Y. O sea, va a quedar 1,2 metros por segundo. La aceleración va a ser igual a 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Y el vector de posición inicial va a ser igual a 0,0. ¿Sí? Esto en sí, este set de vectores que tenemos acá, son los vectores iniciales, por decirlo así. O son las condiciones iniciales de mi problema, como ya lo habíamos llamado anteriormente en el caso de la cinemática en una dimensión. Ahora, para el segundo parte de este problema, cuando me piden encontrar las ecuaciones de movimiento, lo que yo tengo que hacer es relacionar lo que ya tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, acá yo tengo una aceleración, ¿ya? Un vector aceleración. Y si yo miro las componentes de este vector aceleración, fijo que en el eje X, ¿ya?, tengo una aceleración que es constante en el tiempo. Y por otra parte, que en el eje Y yo tengo una aceleración que es igual a cero. Por lo tanto, yo puedo decir que este cuerpo se va a mover con aceleración en el eje X y en el eje Y, porque la redundancia, no va a tener aceleración. Por lo tanto, voy a tener un movimiento acelerado en un eje y un movimiento a velocidad constante en el otro eje. Por lo tanto, habíamos demostrado ya en la última clase antes del control, podemos escribir que el vector posición final en función del tiempo era igual al vector posición inicial más el velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Acá hay dos formas de resolver esto. Como nosotros sabemos, estos son vectores, ¿ya? Entonces el vector que está a la izquierda
tiene que también ser igual a lo que está a la derecha, por lo tanto también tiene que ser un vector, ¿sí? Y también nosotros sabemos que podemos escribir esto por componentes, porque sabemos que este es un movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Entonces aquí uno puede hacer la solución mediante el trabajo con vectores todo el tiempo, o puede de inmediato decir lo que yo le acabo de decir. Como este es un movimiento en dos dimensiones, lo vamos a escribir por componentes. Yo en este caso lo voy a escribir por componente. Esto quiere decir que para el movimiento en el eje X voy a tener la posición final en el eje X en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial en el X más la velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración en X por el tiempo cuadrado. Lo que me va a llevar, aquí me esperan un poquito porque voy a mover esto de acá, lo que me va a llevar, de hecho lo voy a borrar, me lo voy a escribir después, lo que me va a llevar a mí a escribir ahora, de acuerdo a los vectores que yo tenía anteriormente, que eran estos, los vectores con las condiciones iniciales, los respectivos valores. Entonces acá, todo lo que está acá, en esta parte, va a ser lo que está relacionado con X, y todo lo que va a estar acá, en esta otra parte, es todo lo que está relacionado con Y. Entonces, acá me quedaría 0 más 1 por t más un medio de la aceleración en x, que es 2 por t al cuadrado. Finalmente, la posición final o la posición en función del tiempo en el eje x va a resultar como t más t cuadrado. ¿Sí? Aquí se van. Entonces me queda esto de acá. Ahora, para lo que pasa en el eje y, ¿ya? Para el movimiento en el eje y, la posición final en y va a ser igual a la posición inicial en y más la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado. Reescribiendo esto, nos va a resultar un 0 más la velocidad inicial en y, que es 2 por t, más un medio por 0 por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces, como acá tengo un 0 y acá tengo un 0, me va a resultar al final que la posición en y en función del tiempo va a ser igual a 2t. Por lo tanto, el vector posición en función del tiempo es igual a la componente x en función del tiempo, coma, componente ni en función del tiempo. Ahora escribo el valor de dichas posiciones, dichas funciones, y me queda t más t cuadrado, coma, 2t. ¿Sí? Así yo ya obtengo la posición. Denme un momento que está mi gatita aquí. ¿Te acuerdas que se vio de ella? Estaba pasando. Entonces, yo tengo la posición, puedo obtener la velocidad, ¿sí? Para obtener el vector velocidad en función del tiempo, lo que yo tengo que hacer es derivar respecto al tiempo la posición. Cuando realizo esa derivada, básicamente lo que tengo que hacer en verdad es derivar la función que me queda en el eje X y la función que me queda en el eje Y. Derivo la función que me queda en el eje X, ¿ya? La derivada de t es 1 y la derivada de t cuadrado es 2t. ¿Cómo? La derivada respecto a y, o sea, la derivada en la coordenada y respecto a t es simplemente 2. Por lo tanto, esta es mi velocidad. Y finalmente, lo que yo puedo tener es la aceleración en función del tiempo, derivando el vector velocidad o cada una de las componentes del vector velocidad.
Esto quiere decir que si yo derivo esto de acá, voy a obtener la aceleración en X, y si yo derivo esto de acá, voy a obtener la aceleración en Y, ¿no? Entonces, finalmente, acá obtenemos el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. Y ahí obtenemos completamente las ecuaciones o las funciones de movimiento que van a regir cómo se va a comportar dicho cuerpo que tiene estos vectores o estas condiciones iniciales. Entonces, ahora que me viene acá a realizar todos los gráficos de posición y tiempo, yo se los voy a mostrar. Yo se los voy a mostrar. Si he pegado esto, denme un momentito. Hasta acá. Yo se los voy a mostrar acá porque yo ya lo hice, ¿sí? Entonces acá ya queda mejor hecho. Pero básicamente acá yo tengo, si se fijan, la posición en X, tengo la posición en Y. Entonces yo estoy haciendo acá en la posición de la partícula, y cuando yo tengo este gráfico, la curva que me queda acá es la trayectoria de la partícula. Trayectoria, ¿sí? Entonces la trayectoria me dice cómo está cambiando la posición, ¿sí?, de esta partícula. Recuerden que yo tengo un movimiento en dos dimensiones, como para mí o para ustedes es natural dibujar en dos dimensiones. Siempre voy a tener el eje X o la posición en X y la posición en Y. El tiempo, si bien va a representar cada uno de estos puntitos sacados para la posición para un determinado tiempo, valga la redundancia, eh, no aparece en este gráfico, ¿ya? Aparece solamente las posiciones. Si se fijan acá, lo que yo hice fue separar este gráfico y coloqué acá el tiempo y la posición en X, ¿ya? Si se fijan, obtenemos una curva, ¿sí? Porque la posición en X era t más t cuadrado, y eso me da una parábola. Y para el caso de la posición en Y, que es este otro gráfico, si se fijan, en función del tiempo, yo tenía que la posición en función del tiempo era igual a, déjenme ver lo que se me olvidó, era igual a 2t, ¿ya? Entonces, esto tiene que ser igual a una línea recta, como el caso que nosotros vemos acá, ¿sí? Si yo junto esos dos gráficos y elimino el tiempo, me da este gráfico de acá. En general, lo que uno ve y lo que nosotros hemos visto, o lo que nosotros sabemos ya también de matemática, es cómo se ve este gráfico en función del tiempo y este otro gráfico en función del tiempo. Pasar ya a hacer estos gráficos de posición y función del tiempo de X no es tan claro y no es tan común. Ya, nosotros aquí se los pido que lo hagan para que tengan esta habilidad de ir a cómo saber y dibujar los gráficos, pero en general no son muy comunes que aparezcan ¿cómo se llama? En los libros, ¿sí? De repente salen, pero no son muy comunes. Ya. Entonces, como esta es una clase grabada, si la cosa que, o sea, si el procedimiento que yo realicé para resolver este ejemplo no les queda claro, me lo pregunto, por favor, me envían un correíto, de todas maneras vamos a buscar un tiempo intermedio para resolver estas dudas. Entonces, ahora vamos a pasar a un caso particular, ¿ya?, que es el movimiento de proyectil. Este es un caso particular de un movimiento en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, acá dice, cuando nosotros hacemos algún deporte y lanzamos algún tipo de balón, este sigue una trayectoria determinada, ¿sí? Si usted se coloca en algún punto, toma una pelota, toma un balón, toma un objeto, el que sea, y lo lanza, ¿sí? Lo que va a pasar con eso va a ser más o menos lo que estamos viendo acá en esta animación, ¿ya? Si se fijan, el proyectil, el puntito y la trayectoria en la línea segmentada. Yo lo lanzo y esto avanza hasta una altura máxima y luego de esta altura máxima baja. Si se fijan, y para evitar confusiones, ya con el caso de la caída libre, acá tengo la posición en Y y la posición en X. Lo que yo estoy viendo acá
¿sí? Es como cambia la posición, ¿ya? Recuerden que en el caso de la caída libre, yo si bien tenía acá el eje X, o sea, el eje Y, acá tenía el tiempo como eje, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos viendo, como bien sale acá en la leyenda, es la trayectoria que sigue el proyectil. Por lo general, esto se llama movimiento parabólico o se llama movimiento de proyectil en dos dimensiones, ¿sí? Todo este tipo de movimientos, cuando son hechos de una determinada altura o son hechos desde el suelo, siempre siguen la misma trayectoria, tienen la misma forma en general, ¿sí? Lo único que puede cambiar, y lo vamos a ver en un segundito, es qué pasa, o sea, lo único que puede hacer de esta forma es qué pasa cuando yo lo lanzo este proyectil con una determinada velocidad, esta aumenta o disminuye, y qué pasa con el ángulo que se forma al lanzar, ¿sí? Eso en general. Por lo tanto, acá hay algunas consideraciones que nosotros vamos a tener para hacer el estudio del movimiento de proyectil. En sí, esas condiciones van a ser dos. La primera es que la aceleración en el intervalo de movimiento, o sea, desde que sale eyectado el proyectil hasta que vuelve al suelo, siempre va a ser bajo aceleración constante. Y esa aceleración constante se va a dirigir hacia abajo. Esa aceleración que se dirige hacia abajo acá, por ejemplo, va a ser el vector de la aceleración de gravedad, ¿ya? Porque estos proyectiles los vamos a lanzar en la Tierra, básicamente, y solamente nos va a interesar lo que pase acá. Por lo tanto, como nosotros estamos en la Tierra, o como esto va a suceder acá en la Tierra, va a apuntar siempre hacia abajo la aceleración. Y la otra consideración que nosotros vamos a hacer es que el efecto de roce que va a tener el proyectil en el aire va a ser despreciable. Si alguno de ustedes se va a ingeniería o alguna carrera similar, esto efecto que va a tener el roce con la forma del proyectil ya no va a ser despreciable, ¿sí? Ahora, va a tener un primer acercamiento acerca de cómo va a ser en general el tipo de movimiento que va a realizar un proyectil, no sirve esta primera aproximación. Entonces, como sale acá, me indica que el vector posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio, pero ahora en vez de la aceleración va a aparecer g, ¿ya? Porque nuestra condición primera es que la aceleración siempre es constante y se dirige hacia abajo. Ahora, disculpen, como habíamos dicho anteriormente, nosotros podemos descomponer siempre el movimiento de dos dimensiones, ¿ya? En un movimiento por cada uno de los ejes, ¿sí? En el movimiento de dos dimensiones no afecta lo que pasa en el eje Y con lo que pasa en el eje X. Dada la ecuación o la forma que nosotros encontramos para la posición anteriormente descrita, ¿ya? En el eje horizontal no va a haber ninguna aceleración, ¿sí? No existe aceleración básicamente, porque la gravedad, la aceleración de gravedad está apuntando hacia abajo, o sea, está apuntando en el eje vertical. Por lo tanto, eso nos lleva a nosotros que la posición en X en función del tiempo va a ser la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo, donde esta componente de acá va a ser la componente horizontal de la velocidad inicial. ¿Sí? Entonces, acá, si nosotros le sacamos una foto a la trayectoria que está describiendo el movimiento del proyectil, podemos encontrar la velocidad inicial, porque sabemos que tiene que ser tangente a la trayectoria, y se va a formar un ángulo θ sub i. Este ángulo θ sub i va a ser el ángulo que forma la velocidad inicial con la horizontal. Chuta, no lo puedo borrar.
Lo voy a rayar así, con la horizontal. ¿Ya? Entonces, en sí, esto de acá nos indica que este, si es mi vector velocidad inicial, va a formar un ángulo θ sub i, y yo quiero saber, o me interesa saber, el valor de la componente horizontal de esta velocidad, o sea, la componente que está acá, que es Bxi. Ya, entonces por trigonometría nosotros sabemos que el coseno de θ sub i es igual a la componente Bxi sobre el módulo del vector. En este caso, el módulo del vector es el módulo del vector velocidad, o sea, la rapidez que va a tener. Por lo tanto, el módulo del vector velocidad o la rapidez que va a tener el proyectil por el coseno θ sub i, o sea, el coseno del ángulo inicial, porque en un momento vamos a ver que esta velocidad va a ir cambiando, por lo tanto, el ángulo que va a formar va a ir cambiando, va a ser igual a la componente x de la velocidad. Esto es súper importante, ¿sí? Esta velocidad inicial forma un ángulo. Esto quiere decir que como es un vector, porque la velocidad es un vector, tiene dos componentes, una componente x y una componente en y. Bueno, para yo obtener la componente en x, como lo hicimos en un problema el día de ayer, calculo el módulo del vector, o sea, la rapidez, y la multiplico por el coseno. Eso es lo que me va a dar a mí la componente en x. Por lo tanto, si yo llegase a necesitar la componente en y, lo que voy a hacer es que la velocidad en y va a ser igual, o sea, lo que yo voy a hacer es que el seno de θ i va a ser igual a la velocidad inicial i sobre el módulo del vector velocidad inicial. Por lo tanto, la componente en i va a ser igual al módulo del vector velocidad inicial por el seno del ángulo inicial. ¿Ya? Entonces, así yo lo que voy a obtener básicamente es la componente inicial de la velocidad en x y en y. O sea, como yo quería encontrar una expresión para esto, ya tengo este valor, que va a depender de dónde esté mi sistema de referencia, por lo tanto yo lo voy a saber, y este otro valor, que ahora ya sé cómo obtener. ¿Sí? Ahora, como hablamos del eje horizontal en X, que era un movimiento con velocidad constante porque no había aceleración, nos toca hablar de lo que pasa en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, el eje vertical es un movimiento bajo una aceleración constante. Esa aceleración constante apunta hacia abajo, ¿sí? Y va a ser exactamente como se va a mover un cuerpo en caída libre, ¿ya? Un cuerpo en caída libre que es lanzado con cierta velocidad. Ese es como el caso más general, ¿sí? Si bien puede que nosotros resolvamos casos donde no haya una velocidad inicial en el eje Y, pero en general vamos a trabajar con el caso donde, o vamos a hablar ahora del caso más general, que es cuando sí hay un valor ahí, ¿ya? Entonces, esta ecuación de acá nos permite obtener la posición en función del tiempo para este tipo de movimientos. Entonces, como ya vimos, la posición inicial y sub i, que es lo que está acá, va a depender de nuestro sistema de referencia y desde dónde se va a estar lanzando el proyectil. Por lo tanto, lo podemos saber. La velocidad inicial en el eje y es simplemente este cálculo trigonométrico que acabamos de hacer. Y este vector g, nosotros sabemos que, como dijimos, siempre va a ser constante, tiene que apuntar hacia abajo, el vector g va a ser 0, menos g. ¿Ya? Recuerden que nosotros consideramos g como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por lo tanto, tiene que llevar el medio. ¿Sí? Espérenme un momentito que de nuevo está mi gatita acá haciendo.
Entonces, con eso, gente, nosotros vamos a encontrar algunos puntos claves o algunas situaciones que pasan siempre en los movimientos de proyectil, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tratar de describir el movimiento de proyectil en base a la velocidad inicial, al ángulo inicial y aceleración G, que son en general parámetros que nosotros vamos a tener y por lo tanto que nosotros tenemos que ocupar para resolver más o menos todo el movimiento que va a tener este proyectil, ¿sí? Entonces, eh, si nosotros tenemos un movimiento de proyectil que sigue una trayectoria como la que está acá de color rojo, ¿ya? Va a haber una situación en A y una situación en B que son importantes o que son destacables. La primera situación es cuando estamos acá en A, que es cuando se alcanza la altura máxima del proyectil, ¿ya? Lo que tiene sentido porque si yo tomo ahora, por ejemplo, este lápiz y lo lanzo hacia arriba, va a llegar, o sea, lo lanzo hacia adelante, así, lo lanzo así, no sé, chuta, no se ve bien con el contraste, pero lo lanzo así, ¿ya? Esto va a ir subiendo, 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 va a llegar a su punto más alto y empezar a bajar. Ese punto más alto es el que nosotros colocamos acá como A. Y al igual como pasaba en caída libre, eso deja de subir por componente en I, o sea, la componente vertical de la velocidad inicial. De este vector velocidad inicial se vuelve cero, como lo tengo escrito acá. Por lo tanto, alcanza una altura h que va a ser nuestra altura máxima, ¿sí? Esto que sale acá. Acá otro parámetro que sale es r, que va a ser igual al alcance máximo. Y esto que está acá, que es a, va a estar en la posición, vamos a colocarlo así mejor. Chuta, no puedo borrar acá, ¿verdad? Lo voy a colocar así. Va a ser igual a r medios, h. Por lo tanto, acá nos interesa saber, a raíz de que nosotros sabemos la velocidad inicial de la partícula, el ángulo que está formando y el valor de la aceleración de gravedad, cuál va a ser ese valor H. Y en el segundo punto, si ustedes se fijan, el punto B, que está aquí, es cuando el proyectil empezó a viajar, viajó, 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 llegó al punto más alto, empezó a bajar y llegó al suelo. Ese, que es el suelo, que es acá, en el punto B, es el segundo punto. O sea, cuando tiene componentes, este punto R, 0, donde R, como ya le había dicho, es el alcance máximo que va a tener el proyectil. Por lo tanto, en los movimientos de proyectil hay dos términos que me interesan mucho, que son la altura máxima que alcanza el proyectil, que es cuando está en A, y el alcance máximo que tiene el proyectil, que es cuando está ahí en B. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta clase, eso es lo que espero que veamos y lo que vamos a reforzar en la clase que cuando recuperemos esto, ¿ya? Entonces, con esto en mente, vamos con el punto A, ¿sí? Entonces dice acá, encontremos la altura máxima que alcanza el proyectil, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos acá, lo voy a colocar acá, es encontrar las componentes del punto A. Y el punto A era R medios, H. En particular, nosotros queremos encontrar el valor de H. El R medios lo podemos encontrar, no hay problema en eso, pero nos interesa primero encontrar H, ¿ya? Entonces, cuando el proyectil alcanza su máxima altura, quiere decir que la velocidad en I va a ser igual a cero. Por lo tanto, yo tenía acá que la posición en X era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por T más
Aceleración no hay, por lo tanto, queda así solamente. Y yo sé además que la posición en I es la posición inicial en I más la velocidad inicial en I por el tiempo más un medio de menos G, porque vamos a considerar que G está apuntando hacia abajo y los positivos van hacia arriba, por T al cuadrado. Aquí, si se fijan, me comí una cosita y la voy a arreglar de inmediato. Entonces me queda así, ¿ya? Estas serían mis ecuaciones 1 y mi ecuación 2. Como yo voy a trabajar con la velocidad, porque el hito que pasa en A es que está en el suelo, yo lo que voy a hacer es calcular la velocidad. Entonces la velocidad en X, básicamente derivo esto que está acá, me va a resultar la velocidad inicial en X, que en sí corresponde básicamente al movimiento que va a dar sin aceleración o a velocidad constante. Por lo tanto, es consistente con lo que nosotros habíamos dicho anteriormente. Ahora, la velocidad en I va a ser igual a, derivo esto de acá, me va a quedar la velocidad inicial en I menos, porque voy a multiplicar esto por esto, y me va a quedar un 2 que baja de acá, se va a eliminar este medio, me va a quedar GT. Esta va a ser mi ecuación 3 y esta va a ser mi ecuación número 4. No ocupo las ecuaciones de aceleración porque la aceleración en X, si yo derivo la expresión que tengo para la velocidad, me va a dar 0 y la otra me va a dar menos G, que es parte de lo que nosotros ya sabemos. Acá hay que reforzar el hecho de que esto es mi vector posición, ¿ya? Posición final, como usted lo quiera llamar, pero es vector posición. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Y esto de acá es mi vector velocidad, donde esta es mi componente en X y esta es mi componente en Y. ¿Yo lo puedo escribir todo esto como un vector? Sí, lo puedo escribir todo esto como un vector, pero también lo puedo escribir por coordenadas o por ejes, ¿sí? Yo lo escribo por ejes porque encuentro que es más fácil escribirlo así y resolverlo de esta manera. Si para usted es más fácil escribirlo como vector todo el tiempo, escríbalo como vector todo el tiempo, ¿ya? Tengo estas dos componentes, ¿ya? Entonces, yo digo, voy a cambiar el color. Yo digo que para un tiempo t igual t sub s, que va a ser el tiempo de subida del proyectil, se va a tener lo que nosotros sabemos, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Que si evaluamos la velocidad i en el tiempo t sub s, va a ser igual a cero. Eso quiere decir que cero va a ser igual a la ecuación número 4, ya que va a ser b sub i inicial menos g por ts. Esto implica que b sub i sobre g va a ser igual al tiempo de subida. Ahora, como nosotros ya habíamos calculado anteriormente, la componente i es b sub i por el seno teta i, ¿ya? Vamos a hacer aquí un poquito de abuso de notación, ¿sí? En vez de escribir el módulo, vamos a colocarlo así nomás, ¿ya? Solo para no estar escribiéndolo todo el rato. Entonces me va a quedar bi el seno de teta i sobre g. Y esto en sí va a ser el tiempo que se demora el proyectil en llegar hacia arriba. Ahora, esto que va a ser mi ecuación número 5, yo lo voy a tomar y lo voy a evaluar en esta que es mi ecuación número 2, ¿sí? Porque si yo me estoy preguntando la posición, ¿ya? O yo me estoy preguntando la componente de esto o el valor de esto de acá, que es h, me estoy preguntando la componente de la posición y, ¿ya? Espérenme un poquito que justo está pasando algo. Ya, ahí se fue el ruido muerto. Entonces, estábamos en la posición H, habíamos encontrado el tiempo,
Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es evaluar dicho tiempo en nuestra ecuación de posición para ahí. Entonces, con el lápiz de color, colocamos acá evaluado el tiempo t sub s en la ecuación 2, ¿ya? Entonces esto nos va a resultar que la posición... Espérenme que ahora mi gatita se puso justo encima del teclado. Entonces, la posición en i evaluada en el tiempo sub s va a ser la h. H, por lo tanto, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en i, chuta, posición velocidad ahí, más el tiempo ts menos g por tiempo s al cuadrado. Entonces aquí nosotros por simplicidad vamos a decir que i sub i o la posición inicial a nuestro sistema de referencia es 0. Por lo tanto, h va a ser igual a acá. Vamos a reemplazar de inmediato bi por el seno de ti, ¿ya? Esto nos queda bi por el seno de teta i va a ser igual a h. Entonces, esto de acá tengo que multiplicarlo, el ts, me queda bi por el seno de teta i sobre g, menos, porque acá me da un menos, un medio, g por paréntesis, coloco el valor de esto de acá, voy a correr acá esta pantita, me queda acá bi, el seno de teta i sobre g y e al cuadrado. Por lo tanto, h va a ser, multiplico acá, bi por bi cuadrado, el seno por el seno cuadrado, sobre g, menos un medio. Acá elevo esto al cuadrado, me queda bi al cuadrado, el seno al cuadrado, y acá me queda g al cuadrado sobre un g, o sea, por g me queda esto de acá. Entonces a mí me resto la mitad, me quedaría la mitad de mí mismo. Entonces si yo resto esto menos la mitad de esto, me quedaría la mitad. Entonces me queda un medio de bi, el seno cuadrado de teta i sobre g. Esto vendría a ser la componente h o la altura máxima que va a tener en sí el movimiento de proyectil. Si ustedes se fijan, queda en función de la velocidad inicial, en este caso la rapidez, el seno del ángulo, por lo tanto depende del ángulo solamente, y g. O sea, depende de b, de teta y de g. De sub i, teta y g. Que son las únicas cosas que nosotros sabemos, ya, o necesitamos saber para poder describir este movimiento. Ahora, si yo hago un análisis dimensional, lo voy a hacer de otro color, h, me va a resultar que si le hago un análisis dimensional a un medio, como no tiene unidades, voy a colocar un 1. Si le hago un análisis dimensional a bi al cuadrado, yo sé que las unidades de esto son t a la menos 1 y todo eso al cuadrado. El seno no tiene unidades, ¿ya? Por lo tanto, me va a quedar acá un 1 sobre aplicarle acá, anotar para mantenerla, ¿cómo se llama? Ser consistente. Esa es mi gatita, la que está acá en mi hombro. Y acá toco esto de acá, que es sacar el paréntesis cuadrado sobre g. Y acá me resulta lt a la menos 2. ¿Sí? Entonces me resulta al final, esto lo elevo al cuadrado, l cuadrado, t a la menos 2 sobre l t a la menos 2, esto que está acá,
se va con esto que está acá, este elimina este de acá, ahí se mi gatita, y me resulta L. O sea, son unidades de longitud las que tiene H. Por lo tanto, el análisis dimensional me indica que tiene las dimensiones correctas. ¿Ya? Entonces, llevamos 40 minutos más o menos aproximadamente, que sería lo que más o menos deberíamos haber avanzado en la clase, con las dudas, las consultas y el resto de cosas. Y en general, para no avanzar más, que tengan que ver muchas más cosas, yo lo voy a dejar hasta acá, ¿sí? Sé que para algunas personas quizás no sea tanto, pero lo voy a dejar hasta acá. Bueno. Entonces voy a grabar en este momento y eso sería. Ya les voy a subir esta clase ahora, les voy a dejar que hagan preguntas y todo eso. Con eso no tengan problema. Bueno, entonces, nos vemos el día lunes. Ya, muchas gracias por ver esta clase. Chao, chao.